invitado a mi antena de oro. Hombre. Bueno, ya son muchas, yo lo que digo. No, ya somos... tampoco tanto. Yo solo tengo 2 subdirectoras, las 2 antena de oro. Pero está muy bien. Sí, bueno, y nuestro buen amigo Rafa Latorre. Sí, es verdad, es cierto. Que además somos colegas en el periódico. 2 grandes antenas de oro. Sí, señor, es una generación. Además, 2 guapos. Sí. Además, Rafa y yo coincidimos en la COPE. Empezamos en la COPE, sí. Era el becario de ella. Fíjate las vueltas que da la pero un vida. becario que realmente nos llevábamos muy poca... Sí. Porque, Sí, tampoco, porque Rafa tampoco es tan joven, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Estamos ante en una situación, Maite, que es... Mira, uno de los grandes libros, y antes de conocerla, que la admiraba, era el libro que hizo con Bertrand sobre el comandante Marcos, su comandante, la genial impostura. Estamos viviendo un mundo de imposturas. Vamos, de imposturas no, de imagen, donde la imagen es la única realidad que políticamente computa a la hora de valoraciones, comentarios y tal. Pero claro, la imagen es la imagen. Napoleón decía, la propaganda es el otro nervio de la guerra. Sí, pero había otro nervio que era la guerra, además de la propaganda. Ya eso se nos ha olvidado. Y estaba comentándome Alesia el otro día, bienvenida Alesia. Gracias. Que ella participó en esta es la última, que ya pronto será penúltima, intentona internacional de que dejen de matarse en esa zona, que dejen vivir a los judíos y a partir de ahí, si les dejan vivir, pues podrán vivir todos mejor. Que ella estuvo, porque además Italia tuvo una participación muy singular en la segunda gran intentona al Camp David II. Sí. Cuéntanos cómo fue realmente, cómo se hace, aparte de las fotos, ese tipo de proyectos, de pactos para acabar con una guerra, una tregua, etcétera. Pongo en antecedentes a los oyentes para entender. En el año 93 se firman los acuerdos de Oslo, que realmente se firman en Washington, pero se llaman así. En el año 94 se concede el Nobel de la Paz a Isaac Rabin, a Sharon y a Arafat. No es Ariel Sharon, es Sharon. ¿No sí. Isaac Rabin, no? Isaac Rabin, Sharon y Arafat. Entonces, bueno, en el 95... Bueno, Sharon, que es el que devuelve Gaza. Claro, sí, bueno, que él era... sí, era Shimon Peres, perdón, nos estamos equivocando. Sí. Bien, entonces en el año 94 se les concede el Nobel de la Paz, en el 95 asesinan vilmente, es un magnicidio, a Isaac Rabin y esto revienta totalmente los acuerdos. A finales se intenta reconstruir a finales de los años 90 y hay una intentona que se llama Camp David II, que no es Camp David I, que es en el año 78, que es Bill Clinton. Bill Clinton intenta acordar un plan de paz, como está sucediendo ahora en este momento, y intenta una reconstrucción. Yo participo en la parte de la reconstrucción, que es una parte, digamos así, industrial. Nos reciben, tenemos fondos italianos, una gran cantidad de dinero, nos reciben en Tel Aviv y en Ramallah la parte israelí y la parte palestina, sí, la ANP. Por la parte israelí nos recibe Olmert, que en ese momento es el ministro de Industria y de Comercio, y por la parte palestina Arafat estaba ya muy enfermo, pero nos recibe su equipo. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que reunirnos con empresarios israelíes y luego reunirnos con empresarios palestinos e intentar formar joint venture, es decir, empresas de capital mixto, poniendo el dinero los italianos, el gobierno italiano. Bueno, pues negociábamos por un lado, unos días íbamos a Ramallah, otros días íbamos a Tel Aviv e intentábamos, en mi caso era reconstrucción, materiales de construcción, reconstrucción, porque hay un gran problema con todos los cascotes, con todos los escombros, y entonces la idea era reconstruir también por un tema sentimental. A ver, entrar en Ramallah no es un viaje turístico. Entrar en Ramallah es algo muy duro y eso hay que dejarlo claro, porque además existen los asentamientos y existen situaciones donde las dos partes pues tienen su parte de culpa. Entonces nosotros estuvimos ahí mucho tiempo intentando crear estas sociedades y nos volvimos a casa con todo el dinero. No hubo manera.
No hubo manera. Entonces, ¿qué hay de similar ahora? El plan de Tony Blair, que yo creo que no se está hablando suficiente sobre esto. El plan de Tony Blair es un plan de reconstrucción y de otorgar a los palestinos un Estado. Ellos no tienen las instituciones políticas, económicas para ser un Estado y, por lo tanto, eso dificulta muchísimo esto. Los puntos en común, Nobel de la Paz, los carga el diablo. A los hechos me remito, no tener instituciones políticas y económicas sólidas y a mí, sinceramente, me crea sentimientos encontrados que un inglés como es Tony Blair sea la persona encargada de este plan, porque si hay un país occidental culpable de la situación en estos territorios, gracias a la declaración de Balfour, que es un poco una puñalada trapera a los líderes tribales que había en ese momento, y porque les prometen la misma tierra a las dos partes. Bueno, hay que decir que era un dominio británico, se llamaba así, era Siria o Egipto, porque también se llamaban de otra manera. Los que han visto la gran película de Peter O'Toole, de Arabia, claro, tienen una visión que en realidad es la visión previa, magnificada, heroica, de lo que luego fue una jugada diplomática, también luego Francia se unió, que engañó a todos. Los judíos querían su Estado. Está ahí lo del Sion, de Herzl y tal, es muy antiguo. Pero es que los pogromos, no que habían alcanzado realmente lo que pasó con los nazis, pero al final del 19, sobre todo comienzos del 20, claro, en todo lo que era el Imperio ruso, y la parte que entonces era rusa también, Polonia, etcétera, sí, son unos pogromos feroces, pero feroces. Los protocolos de los sabios de Sion son, digamos, la espuma de lo que es un movimiento que es anti-internacionalista, porque asociaban siempre los judíos a lo exterior. De hecho, el primer gobierno bolchevique son todos judíos, excepto uno. Todos los del primer gobierno de Lenin, excepto Stalin, tienen al menos un abuelo judío. Al menos uno, Trotsky todos, pero al menos uno. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, digamos, entonces liberal, en un sentido moderno, en el sentido de Herzl, en el sentido ruso, liberal, que es muy interesante, socialdemócrata diríamos ahora. Y entonces los judíos son un elemento que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Viven de eso, a su manera, ellos no se mezclan. Además, la filiación es materna, no es el padre lo acepta, no, es la madre y si no, no eres judío. Lo cual plantea también una rigidez extrema. Pero tú te das cuenta de que ahí hay algo más y es el viejo antisemitismo de toda la vida, que en cuanto lo agitas funciona. ¿Por qué? Es difícil, pero que funciona es evidente. Desde la época medieval. Antes, porque sí, fíjate, el primero que persigue en España a los judíos es Suintila, que era visigodo. ¿Por qué? Porque no los controlaban. Eso de cuyus regio, eius religio, es decir, yo soy de la religión de mi rey. Claro, el problema es que los visigodos cambiaron de arrianos a católicos, pero además los judíos ni arrianos, ni católicos, ni cristianos. Y encima Cristo era judío. Entonces, claro, eso planteaba siempre, pero digamos modernamente. ¿Qué es lo que pasa con la declaración Balfour? Hombre, los judíos quieren un Estado. Quieren un Estado porque los matan, entonces quieren un Estado. Al revés que los palestinos, que nunca han querido un Estado. No. Nunca lo han tenido y nunca lo han querido los israelíes sí. Y los ingleses, que son la potencia dominadora, os lo garantizamos. Pero al mismo tiempo le están diciendo a los árabes, os vamos a garantizar que no haya Estado. Y Francia se une a la comanda. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que es verdad que los ingleses hicieron eso, pero desde que los palestinos sistemáticamente han rechazado la posibilidad de un Estado. Modernamente. Desde el año 37 la Comisión Peel ya rechazan eso. Y a partir de ahí, todas, incluso los arreglos que parecían, en fin, que se vuelve un poco a los mismos, como es en Anápolis, que les daban Gaza, Cisjordania, un corredor, y Jerusalén bajo control internacional, eso también lo rechazaron. En este caso, yo sí creo que se abren más posibilidades, porque evidentemente no tienen instituciones, pero es que si no se hace un periodo de transición, nunca las van a tener. Bueno, déjame añadir una cosa. En el año 29 hay un personaje siniestro, el gran muftí de Palestina, que es el que crea, por así decirlo, ¿no? Luego. Pero entonces no estaba, en el 29 no estaba Hitler en el poder. Y sin embargo ya era... Y hay historias que cuentan de cómo entran en asentamientos, bueno, al principio todos son asentamientos, los judíos empiezan asentándose. Y entonces cómo entran
ellos creen, empieza la Haganá, que era un servicio de seguridad, una especie de policía interna, y van, dice que es que creo que quieren hacer una matanza de judíos en un poblado. Dice, no, hombre, no, si los conocemos, si los hijos juegan juntos, la historia de siempre. Siempre nos hemos conocido. Este fue novio de aquella, tal. Y os que no, tal. Y el jefe de esa zona, que era un jefe religioso civil, echa a los de la Habana. Llegan, matan a las mujeres, matan a los niños en términos parecidísimos a los que se han producido ahora entonces. Y el jefe es el gran mufti de Palestina, que poco después es el que acompaña a los nazis en paseo por Jerusalén, tal y cual. Pero imagínate para un nazi pasear por Israel con un moro que les dice que los va a matar a todos. Feliz. Sí, sí. Eso, los términos son exactamente la misma crueldad. La violación, matar a los niños, o sea, lo puramente genocida, que no quede esa raza maldita desde el principio. Entonces, claro, dices, es que tendrán que tener, sí o no, porque mira que han tenido ocasiones para tenerlas. Yo veía, ahí están las fotos, matando de 7 en 7, de 9 en 9. Dice, eso es como la mafia cuando mata a la gente. A los clanes. No, eso es el Islam palestino. Palestina ha sido carne de cañón de diversas, incluyendo ellos mismos. Y de Irán. Pero la diferencia ahora es que Hamás está bastante neutralizado. La ofensiva israelí ha logrado neutralizar tanto a Irán como a Hezbollah. Jamás se quedó sin los apoyos. Hizo un mal cálculo con el ataque, pensando que iba a provocar una reacción, pero no se imaginó que se iba a quedar sin todo el apoyo exterior. Sí. Y encima les están dando, ahora mismo han parado la tregua, vamos a ver lo que dura, porque no encuentran los cadáveres que tienen que devolver, no están están incumpliendo con su parte del pacto y puede ser una perfecta excusa para Netanyahu para volver a atacar. Pero ya están mucho más debilitados y sobre todo que jamás, ya los países árabes están implicados en el proceso que hasta ahora no está. Quiero verlo. Quieren volver a los jamás está. Claro, pero Marruecos no estaba firmado. El otro día la embajadora, recuerdo que hablaba y llegaba de alguna manera a asumir un error de comunicación por parte de Israel, ¿no? ¿Habéis visto o habéis notado un cambio en la estrategia de comunicación desde que se ha producido la entrega de los rehenes? Porque sí parece, no sé si quizá por la fuerza y la crueldad de los testimonios, la brutalidad... Son los medios, lo que ha cambiado son los medios. No sé, yo sí percibo a testimonios. Como una sensibilidad mayor hacia el pueblo de Israel, hacia su sufrimiento. No sé, a lo mejor es que yo también estoy más sensible, pero... Yo creo que lo que está pasando es que muchas personas nos estamos atreviendo a hablar y a dar información que realmente la gente pro-PAL es que desconoce totalmente. Entonces, si te escuchan, a lo mejor se frenan un poquito o se lo piensan dos veces. Lo de ayer, hacer una huelga... Pero si ya no está el ejército de Israel. Bueno, o la flotilla, que les haya salido mal el invento de la flotilla. Pero eso demuestra que estaba todo perfectamente orquestado. Totalmente. La flotilla y las protestas. Se les han cambiado, les ha pillado con el pie cambiado la y no firma, son para desconvocar. Pero ya tenían las pancartas hechas, no las van a dejar en casa. Han quedado, lo de ayer era grotesco. Bueno, pero siguen. Es que todavía siguen. No al genocidio. Vamos a ver que los que están tapando palestinos son vuestros amigos de Hamás. Es tremendo. O sea, no permitas que la realidad te estropee una manifestación. Porque el antisemitismo siempre ha sido así. Dice, pues si no es eso, habrá otro. El otro día hacía una entrevista el antisemita senil Borrell. Dice, bueno, cuando tanta gente odia a los judíos, será por algo. Dios mío. Dice, bueno, igual que tú, que deberías estar en la cárcel por vender información privilegiada, y no lo estás, porque en el mundo no hay justicia. O sea que algo habrán hecho. Anda. Es que me suena lo de la ETA, que es algo que está sonando ahora. Algo habrá hecho, por algo habrá sido. O sea, que tú por principio con el asesino y a la víctima que le den. Pero esto por llevar minifalda. La masa sigue todo lo que huela a antioccidentalismo, antiimperialismo, anticapitalismo. En el fondo da igual el motivo. Exacto, se juntan todos. Todos. Eso es lo que los pone en común. Mucha gente pregunta, ¿qué pone en común a la izquierda con el Islam? Antioccidente, anticapitalismo, punto, es eso. Y anticatólico, anticristiano, antipropiedad.
Sí. Antipropiedad. Bueno, tenemos a Juan Pablo Cardenal ya preparado para empezar la conversación con él. Hace ya bastantes años que no lo recibimos aquí en el estudio, así que luego en unos instantes va a venir aquí. También tenemos a Miguel Ángel Pérez a las puertas del Tribunal Supremo, pendiente en este caso de algo mucho menos interesante. Bueno, no creas, a ver si cabe Coldo por la puerta del Tribunal Supremo. Porque... Nos irá contando, pero antes del Colacel, Federico, ¿ya a quién se lo enviamos? Que me sale el fútbol y no puede ser. No puede ser. Bueno, pues mira, venga. lo habéis dado, ¿no? Sí, pero mira, pues a la oreja de Van Gogh. ¿Ah, sí? Sí, porque vamos a tener mucha crónica rosa. ¿Pero a qué oreja de Van Gogh? Pues a la oreja de Van Gogh. ¿A la de las Navidades del pasado? No, a la oreja de Amaya Montero, que es la... No, perdona, Leire también se merece nuestros respetos. Ya empezamos. Pero, hombre, claro, es que si sacamos el tema de la oreja... Yo te lo dije. A la RAE frente a Luis García Montero. Sí, señor. Oye, hasta Reverte, que no se moja ni en el siglo XVII, ha dicho que es que quiere manipular. Venga, pues a la lo RAE. mandamos, para la RAE. Eso es, a la RAE y abajo Montero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La salud, ese gran tesoro que debemos cuidar, mimar y hacerlo además de la mano de la mejor alimentación, fundamental, la actividad física que funciona como un medicamento y la mejor y más eficaz suplementación que es clave y sobre todo en esta época del año, en el cambio de estación. Y quien conoce la suplementación tiene que conocer a Mundo Natural y si conoce a Mundo Natural sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga y al descolgamiento y se llama Colacel Antiox. Ojo, un descolgamiento que empieza a ocurrir a partir de los 30 cuando todavía somos unos chavales al perder en la producción, la intensidad en la producción de colágeno. Por eso es importante ayudar a mantener esta producción de esta proteína, la mejor forma, Colacel Antiox de Mundo Natural, la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico, llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La verdad, hay un gran debate sobre si oro, Bretton Woods y tal y cual. Yo creo que el oro es la única cosa fiable que ha habido en la humanidad comercial. Y cuando hablo de los 8 días de oro del Corte Inglés, que esto es como ya es primavera en el Corte Inglés, es parte de la cultura popular, ya me animo. Primero, estoy muy a favor del oro y en contra de la mugre. Y luego, además, 8 días te da tiempo para pensar, Naya. Da tiempo porque son más de 8. Hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta el 30% de descuento en el Corte Inglés. Por ejemplo, ha llegado el momento de poner tu casa a punto, pues tienes ropa de cama y menaje con hasta un 30% de descuento en una selección de marcas como el Corte Inglés, Basols, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Lexington, Tefal, Vialetti y muchísimas más. También puedes renovar el colchón porque es una buena oportunidad. Ahora hay una selección con un 40% de descuento en marcas como Flex, Picolín, Relaz o Aspol. En muebles también, una selección al 30% en el Corte Inglés y de diferentes descuentos en marcas como Roca, Cósmico, Natuzzi o Boconcept. También hay juguetes, vamos a pensarlo ya, 25% en Playmobil, juguetes, Lego. como decía siempre nuestra Elia, los juguetes. Que hay que recordar que es mejor tener al menos tres catálogos. Porque está probado científicamente que los niños destruyen por completo uno, lesionan o deterioran gravísimamente el segundo y hace falta un tercero. El tercero. Bueno, 25% ahora en Playmobil, Lego o Barbie. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios, deportes, belleza, hogar en todos los departamentos, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 2 de noviembre. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y en la aplicación. Una pausa, pero me dejas... que no puedo dejar de hacerle bromas, la veo y veo el oro de su mérito y tal. Solo porque luego entraremos a hablar de China y todo esto. Lo de ayer, Vox no levantándose cuando pide Cayetana el aplauso para María Corina Machado. A ver, interpretaciones. Guardan silencio y dan el cante. A mí me pareció ya la guinda que le faltaba a ese partido para demostrar la incapacidad que tienen como partido de gobierno y de nada. Quiero decir, a mí me parece, tú hablabas de secta, el hecho de que están imponiendo
como primer punto de la agenda ir a la contra del Partido Popular en lugar de tener su propio camino, no contribuye desde luego a tener una oposición sensata. Entonces me parece muy triste, la verdad. Yo creo que ya María Corina no va a participar en ningún acto. A veces había hablado en público, en un vídeo de Vox, pues ya se la han perdido. Claro, porque encima el favor lo hace ella a ellos y no al revés. Eso pudo ser un error de cálculo de la portavoz, porque el líder ya no estaba. Santiago Abascal había hecho su pregunta y siempre cuando termina la pregunta... Fue el único problema, no estaba el amo, no sabía. ¿Fue un error quizá de cálculo de Pepa Millán? Pero eso demuestra la mentalidad que tienen, que es ante todo cómo me opongo al PP antes de escuchar lo que están diciendo. Porque es obvio que si te están pidiendo un aplauso por María Corina Machado, ¿qué más da que lo pida? Y en conciencia me da igual lo que piense mi portavoz, es que lo aplaudo porque creo que es muy merecido. Es que además, al final actúan como los diputados del PSOE y como todos los diputados, como simples mandados. Sí. Pero hay un problema añadido, y es que Abascal este domingo, cuando se puso machote, el sistema pero antisistema, rey pero emperador, pero pueblo llano y tal, dijo textualmente, vamos a ver, que nosotros estamos con María Corina Machado y Sánchez está con Maduro. Por eso no se entiende. Porque no tenían la orden de ese día, porque el Papa Ariza no les había mandado la encíclica, porque a las 10:15 se fue, y como esto fue a las 10:30, no había orden. Entonces, ¿qué aplaudimos? No sé. ¿Y tú, Pepa? Yo no. Pero entonces, que no es un partido, que no es ni una secta, son los empleados. Pues es un error muy grave, porque la imagen sobre que todo se veía... que eso no es un partido político. No, y que la imagen en televisión, en la retransmisión, en la línea oficial del Congreso, era toda la bancada popular, además que se distingue perfectamente, la bancada popular de pie y la bancada socialista del Gobierno y Vox y los independentistas sentados. El más espantoso de los ridículos. Es peor que el ridículo. Si no es peor, es miserable. Peor es demostrar que no son un partido. Lo eran. Cuando hacían, pues eso lo ha contado, lo cuenta Cayetana en su libro, cuando ella preparaba con Macarena y con Iván, les hacían la envolvente, y cogían a 3 ministerios, iba uno detrás de otro, pomba, como las preguntas son ridículas, de ¿qué le parece el tiempo que hace? Me parece bien. Pues entonces, y esas pobadas que hacen en el Congreso. Pero bueno, cogían a una, pues vamos a por Montero, pam, 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 y la machacaban. Cada vez que se levantaba daba lo mismo Macarena que Cayetana, ya se echaban a temblar en el Banco Azul con razón, porque era oposición. Y la oposición son distintos partidos. Dentro de cada partido hay posiciones distintas. Esto no es una dictadura de momento. Bueno, lo es de corrupción, pero no. ¿Y ahora qué es? El otro día veía a Carlos Flores haciendo un discurso extraordinario sobre los maquis. Decía, hay gente en Vox que vale. Han hecho a Contreras, que era el que más sabe de la doctrina clásica de la Escuela de Salamanca sobre la propiedad, la legitimidad del poder, cosa que es, ahora que se discute qué régimen queremos, es fundamental sabérselo. Iván, Rubén Manso, la propia Macarena, gente de primer nivel. ¿Alguien piensa que Macarena no se hubiera levantado para aplaudir a María Corina? Sin la menor duda, pero como Iván, como Rubén y tal, ¿por qué no se levantan? Porque no son nada. O sea, porque han construido un partido de monaguillos. No quiere gente con criterio propio. Exactamente, y son monaguillos. Monaguillos de la parroquia del Padre Ariza, que es peor que el Padre Ángel. En fin. Es la mañana. Es radio. Qué fácil es contar el tiempo. ¿Se acuerdan de ayer? Es clavado. O sea, alguna nube por allí, algún chubasco suelto. 24 grados de máxima en Madrid, 32 grados de máxima nacional. Ayer Sevilla, hoy Badajoz, pero lo mismo. Y en 7 grados, que están ahí entre los 5 y los 8, llevamos 2 semanas y no salimos de ahí. Hoy, Palencia. Tengo que alfabetizar a la burra de la del profesor. O sea, a Yolanda Díaz, dice que profesó España y tal. Bueno, pues esto lo aclaro. Existen, Yolanda, las bilabiales sonoras y sordas. Bilabiales que están bies de 2, se hace con los 2 lados. Entonces, si, por ejemplo, dices birria, suena b. Barça compra árbitros, por ejemplo, pero birria. Si dices Palencia, esto es sordo. Valencia. Papá. Esto no es sonoro. Birria, burra. Eso sí es.
Bueno, pues esto es Palencia. 7 grados. Paleta. Pollina. Bueno, Z+. Bueno, Federico, autónomos y empresarios que tengan entre 1 y 2 trabajadores están de enhorabuena, a pesar de los tiempos convulsos que corren para ellos. Bueno, pues pueden conseguir un ordenador gratis de última generación, una web profesional que le preparan en Z+, sin poner ni un euro. Ellos se encargan de toda la gestión. Así que, bueno, pues los interesados entran en ordenadorlibertad.es o llaman al 699-090-675 y tienen toda la información. Y, bueno, pues a un pasito de conseguir ese ordenador. Pues eso es. ¿Y en la bolsa hoy? Ha amanecido el IBEX 35 en verde, el selectivo madrileño gana un 0,23% en estos momentos y ha superado los 15.600 puntos. Hoy, bueno, pues seguimos con pendientes de la operación más manoseada del año. Yo ya no sé, sinceramente. Sí, OPA de BBVA sobre Sabadell. Sabadell ha dicho que, bueno, pues solo el 2,8% de los accionistas He pensado han vendido. Eso lo ha hecho Tezano. Sí. Porque el 2% es el margen de error en las encuestas. Hombre, que menos que un 15, ¿no? Más que nada por la murga que han dado. Sí, es raro. Eso es Tezanos. Sí, bueno, sabemos que hay fondos que han vendido acciones en el mercado del Sabadell, que otros están esperando para que haya una segunda operación. Las 3... Que sería probablemente ilegal. Veremos a ver qué ocurre. Legal. Tenemos 3 escenarios sobre la mesa. Más del 50% sale adelante la operación. Entre un 30 y un 50, BBVA está obligado a una segunda oferta. Menos del 30, no prospera la operación. Pues estamos a días de conocerlo por fin, después de más de un año. Bueno, vamos a ver. Noticia de interés cultural de la ONCE, Sergio. Hoy hablamos de una propuesta un poco diferente. La iglesia de San Antonio de los Alemanes en Madrid acoge la 4ª edición del Ciclo Internacional del Órgano, en la que músicos de distintas nacionalidades van a tocar este instrumento en este templo espectacular del barrio de Malasañas. Porque tiene un sonido precioso. que dice que es espectacular. Están recuperando los órganos en toda España y es una virguería. Hasta el de mi pueblo estaba paralizado. Lo han recuperado en toda la zona del Barracín, que es una zona famosa por su música, ya con los moros. Y alguna suripanta cantante también con los moros. Pero luego siguió siendo. Y ahora siguen haciendo unos festivales de música en Albarracín. Y la propia catedral, que es una maravilla. Pero en todos los pueblos, como hay tantos pueblos vacíos en Teruel, ¿qué hay? Pues el órgano y el alcalde. Pues si sacamos algo de Europa, arreglamos el órgano. Bueno, hace unos años Juan Pablo Cardenal nos visitó para hablar de su libro La tela de araña, nos hablaba del golpe y de toda la intromisión rusa en el golpe del 17 aquí en Cataluña, pero Juan Pablo Cardenal tiene libros, es el gran experto de China, periodista, autor de al menos que yo conozca 3 libros. Es el que me impresionó más a mí, sí. El Imperio Invisible. El Imperio Invisible, que nos habla de Gao Ping, de la entrada de los chinos en España, de las empresas. También llamado Pingao. Sí. Porque realmente queda más fino pero ellos lo dicen pingao. Pero también es autor de La imparable conquista de China y de La silenciosa conquista de China. Hoy nos visita, ¿viene de dónde viene? Pues nos imaginamos que de China quizá, o de Barcelona. Él es de Barcelona. Como son comunistas, no hay que dar datos. La clandestinidad instruye mucho. ¿Dónde vienes? Da igual. Bueno, Juan Pablo Cardenal, bienvenido. Estamos hablando de una persona de bien, de un periodista de los que saben, no de los que juntan las letras así, no. Y muchas veces hemos comentado que el gran problema, y hoy tenemos a 2 eminencias aquí también, a Alesia y tenemos a Maite Rico. La gente que no entiende la política internacional es imposible que entienda la política. Porque hace mucho tiempo que la política es internacional. España siempre ha sido una potencia y ha estado en medio de grandes conflictos. Pero bueno, pero sobre todo en el siglo XX, que es el gran siglo de los totalitarismos, el que no entiende la política exterior no entiende nada. Nadie ha publicado más cosas interesantes sobre China como Juan Pablo, y al mismo tiempo, yo cada vez que veo noticias, no sé si tienes la misma impresión, me da la impresión de que no es que los políticos españoles no sepan nada sobre la naturaleza del régimen chino, que es la mayor dictadura de la historia de la humanidad, con mucha diferencia. No, es que no quieren estudiar. ¿Tienes esa impresión, Juan Pablo? Bienvenido. Buenos días. Pues desgraciadamente sí, es así. Y de hecho, yo que sigo bastante lo que hace China en América Latina, quitando obviamente los casos de Venezuela y Nicaragua y Cuba, que son un poco diferentes, en el resto
China está muy metida y siempre ves, incluso países que son muy cercanos a China, ves bolsas de resistencia a nivel político, a nivel mediático, académico. La excepción es Perú. Hay un consenso transversal. Y yo veo en España algo muy parecido a lo que veo en Perú, quizá con la excepción de que a nivel mediático en España sí que se hace una buena cobertura y crítica del gobierno chino, pero a nivel político es dramático, ¿no? Porque, el actual gobierno, desde luego, ¿no? Y podemos hablar de lo que, bueno, de las visitas de Sánchez de los últimos años. Perdona, sí. Dijo Álvarez anteayer, antes de... Bueno, es que Álvarez... dijo que quería, que China le había pedido que fuera todos los meses Sánchez. Y bueno, sí que actualizan el estadillo, el escandallo, o sea, sí que llevan las cuentas bien, ¿no? Todos los meses, o sea, aunque no dice todas las semanas. Pero fíjate, Federico, analicemos... Déjame que me vaya al año 2022. 2022 es cuando Michelle Bachelet, que no es precisamente una pinochetista, como sabes, el mismo día que acaba su mandato como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, es cuando publica el informe de lo que estaba pasando en Xinjiang. Y después de muchas presiones de China, decide no habla de genocidio, pero habla de crímenes de lesa humanidad, que digo yo que no hay tanta diferencia, ¿no? No. Bueno, pues a propósito de la palabra genocidio, pues bueno, desde entonces, y sabiendo todos lo que ha pasado en Xinjiang en estos años, Sánchez ha ido 3 veces. Fue en el 23, fue en el 24 y fue en el 25. ¿Y qué pasó en el 25? De hecho, yo nunca he entendido... Recuperemos, ¿qué pasó en Xinjiang? Bueno, pues que hay una campaña de violaciones y de trabajo forzoso y básicamente de someter a la población musulmana, ¿no? A los uigures, ¿no? Los uigures que llegó a ver 2 millones en campos de concentración. No, creo que más, ¿no? Más 2 millones contados. O sea, no es un número más o menos, no. Yo creo que no se trata de comparar. Lo que ha pasado en Xinjiang en estos últimos años es un escandalazo. Y dicho por la ONU, cuando había una izquierdista en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, sacaron un informe diciendo que eran crímenes de lesa humanidad. Nuestro presidente va sin problema 3 veces en menos de 3 años y en el año 25, después de esa visita, se vota en la Unión Europea si se ponen aranceles preliminares al coche eléctrico chino. España estaba en el grupo de los países que estaba a favor de poner esos aranceles y después de esa visita decide pasarse al grupo de los que se abstienen, ¿no? Bueno, y dices, ¿y cómo nos premia China? Nos premió semanas después poniendo unos aranceles al cerdo. Sí. 62% de aranceles al cerdo. El gran problema de la exportación aragonesa se ha jorobado ese mercado. España es responsable de más de la mitad de las exportaciones europeas de productos porcinos y de carne de cerdo a China. El primer rubro de la exportación de Aragón es la carne de cerdo. Se ha jorobado el mercado chino, que ya estaba pillado. El de Forestalia, que era el que lo llevaba, el cochinero, como le llaman, ese ahora creo que está comprado una mansión de la duquesa de Alba, y ahora ya está en la Costa del Sol. Y el gobierno pues está ahí a ver si vienen los chinos a Stellantis. Hombre, que empiecen por comprarte el cerdo. No, estamos en lo general, todo es bululú. Pero sobre todo esta idea de vamos a aproximarnos a China, ¿no? Como ha calado la idea de que si tienes una alianza política van a venir las oportunidades. No, eso es falso. Lo veo en España, lo veo en América Latina, que es donde yo tengo donde más trabajo. Pero bueno, me has mencionado el proyecto esta planta de baterías en Zaragoza, ¿no? Sí. Yo el otro día, reconozco que no lo he seguido a fondo, pero el otro día Expansión reproducía un artículo del Financial Times, ¿no? Creo que al Financial Times no lo podemos creer, no es el New York Times, ¿no? Y cuando yo terminé de leer esa noticia dije, pero si esto es lo que yo vi en África hace 15 años. Totalmente. ¿No? O sea, lo que vemos es que quieren hacer una planta de baterías, pero como la tecnología es un tema de seguridad nacional, han dicho que tienen que venir 2.000 obreros de China. Los traen ellos. Porque no quieren transferir tecnología, ¿no? Y entonces dices, o sea,
los políticos están encantados. Estamos claramente en la parte de abajo de la escalera de valor y no le exigimos a China lo que China nos ha exigido a los occidentales durante 40 años, que es que si tú quieres venir aquí y poner una planta para que tu vehículo eléctrico no tenga que pagar aranceles, tienes que transferir tecnología. Oye, pues ¿hemos oído a alguien hablar sobre eso? Al revés, dice, no, es que nos viene muy bien para la España vaciada. Dices, ¿qué? Me estaba acordando. Tener a 2000 dice, chinos... Primero, está vaciada. Primero, no está vaciada, siempre ha estado con poca gente. Pero segundo, ¿no dices que está creando puestos de trabajo? ¿Qué puestos de trabajo? Claro. Ninguno. ¿Cuál es ninguno, pero si el valor añadido? ¿Sabes los únicos 11 puestos? Esto me lo contó un tipo estupendo del Heraldo. ¿Sabes cuántos puestos de verdad aragoneses se crean allí? 11, que son los porteros, los de seguridad. 11 fijos. Sí, sí. Y 3 o 4 más. Y el chofer del director general. Pero supuesto, no hables de tecnología. Yo me acuerdo en Libia, antes de la guerra, que estaban los chinos con unos contratos fabulosos del Estado construyendo edificios y construyendo... Se llevaban los trabajadores desde China, es que no contrataban siquiera a la gente de allá. En barcos y a veces presidiarios, porque descontaban pena. En Orán, por ejemplo, cuando se construía también en Orán, Argelia, había en el puerto de Orán, yo lo he visto esto con mis ojos, todos los barcos llenos de presos chinos que descontaban pena. Cada año que trabajaban descontaban 2 años de pena. Bueno, como el Valle de los Caídos. es que era así. Bueno, hay una cuestión añadida. Internacionalmente, aunque sin tantas alacas como Putin, etcétera, sin embargo, digamos, la jerarquía en lo que es la nueva Comintern, es decir, la nueva Internacional Comunista, por parte de China ya es indiscutible, además sin decirlo mucho, pero una de las cosas que más recuerdan a mí, siempre me dicen por jorobar, pero si eso no es comunismo. Digo, vamos a ver. O sea, el régimen es marxista-leninista. Han vuelto el culto a Lenin. O sea, no ya a Stalin, que nunca lo han perdido, a Lenin. Mao es Mao, comunismo destilado. El control que hay de la población, ni el KGB de Yagoda y Yezhov han tenido ni la 10ª parte que tiene ahora China. El control social, la envolvente, primero a Hong Kong, ahora ya están en Taiwán. Hong Kong se lo han comido sin que la gente vea ni el eructo. Pero es verdad que se lo había vendido Margaret Thatcher a Xi Jinping. Nunca hubo elecciones. Gran traición. La dama de hierro era de plastilina cuando le convenía. Pero ahora están con Taiwán. Ya se publica normalmente, es que en 2 años la van a invadir. Y sí, efectivamente. Vale, y eso es normal. O sea, en Ucrania vemos la gravedad de lo que es invadir un país. Ya parece que China tiene derecho a hacer, al menos en medio mundo, lo que le dé la gana, porque además está al lado Putin, está Maduro y está Teherán. ¿Cuáles son las relaciones ahora del Islam combatiente, como llamaban antiguamente los comunistas, que ahora básicamente es chiita, con Putin y con Xi Jinping, con Moscú y con Pekín? ¿Cuál es la relación con Teherán? ¿Con Teherán? Teherán, sí. Bueno, yo creo que en el caso de China es una relación equivalente a la que tiene con todos los países no liberales y no democráticos, en su afán de tener una alianza contra Estados Unidos y contra el mundo occidental. O sea, la hostilidad de Xi Jinping contra el mundo occidental la dejó clara a los pocos meses de llegar, ¿no? En el 2013 se filtró una circular del Partido Comunista donde contenía las 7 prohibiciones a los miembros del partido, y era básicamente no promover los valores occidentales, nada de libertad de prensa, nada de sufragio universal, etc. Y eso es la marca de agua de la era de Xi Jinping, ¿no? Y bueno, si queréis podemos hablar de lo que está pasando con las tarifas, porque ahí está todo, pero en esta rivalidad geopolítica que tiene un origen en que China no ha jugado con las reglas dentro de la OMC, pues China necesita tener aliados, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros que se alinean con China? Pues todos los enemigos de Estados Unidos, todas las dictaduras. En la foto del desfile de los 80 años de la victoria sobre Japón, el despliegue militar era lo de menos. Lo verdaderamente preocupante era la intencionalidad geopolítica que había en la foto de Kim Jong-un, Putin y Xi Jinping, ¿no? Y está en eso. Y bueno, si me permites, todo tiene que ver. O sea, el modelo chino a nivel doméstico es un caso cerrado.
O sea, hubo muchos optimistas hace años que pensaban que China se iba a volver vegetariana. Con la libertad, comercio, habrá democracia. Eso, cualquiera que miraba adecuadamente sabía que eso no iba a pasar. Pero eso ya está fuera de debate. Lo que ahora estamos viendo es cómo nos relacionamos con China, ¿no? Y el origen de todo, o sea, mi forma de verlo es que esto ha sido la historia de un engaño continuado. O sea, ellos entran, antes de entrar en la OMC, hay un discurso muy famoso de Deng Xiaoping en la ONU, en la que dice abiertamente cuál va a ser la estrategia. Habla de mantener un perfil bajo, de esconder sus capacidades. ¿Qué hacen? Entran en la Organización Mundial del Comercio, firman el papel y desde dentro lo dinamitan, porque ese era un club de economías de mercado. Abiertas. Claro. Y de repente metieron a una economía tan grande que decide que no quiere jugar con las reglas que no le interesan. Y como la OMC no tiene colmillo y no tiene un mecanismo de expulsión y es muy lenta, etcétera, pues ha distorsionado todo, ¿no? Tenemos mucha culpa. Yo creo que los occidentales, un poco porque estábamos muy entretenidos ganando mucho dinero, por un lado, por otro lado ingenuos, por otro lado frívolos, y en cualquier caso miopes. En China hay un libro que me chocó hace años, y era como 10 empresas americanas, 10 años después de perder dinero en China, expulsaban a los que habían metido el dinero en China. Siempre era lo mismo. Un mercado de 1.300 millones de personas, pues para vender, yo qué sé, helados de Kentucky Fried Chicken. Bueno, pero al ladito. Bueno. Entonces, por supuesto, perdían dinero, metían $1.000 millones, $2.000, 10.000. Primer año perdían, segundo perdían, pero el mercado eso va a ser el futuro y tal. Y ya cuando llevaban 7 años perdiendo dinero, palmando, porque no... Entonces les ofrecían ampliar el negocio. Como no estáis ganando dinero, con una empresa que os vamos a poner, nuestra, vamos a hacer una joint venture. Y entonces va a ser mucho más helado, pero no solo de Kentucky, también de Burger King. Oh, muy bien. Entonces vendía el tío en América. Hasta que llegaba, cambiaba el dueño y dice, vamos a ver, llevamos 10 años, hemos perdido $60.000 millones en China. No tenemos nada de nuestra propiedad. No podemos ni irnos. Parece cubanos. Parece Totalmente, Cuba. Porque el modelo siempre es el mismo. Y esto, grandes empresas. Es el timo del tocomocho. Total. Como el primero que quiere timar es el timado, luego no se puede quejar. Y lo van liando. ¿Qué pasó con el de Alsa? El de los autobuses, que acabó huyendo, pero andando por las montañas. Una cosa como presoviética. Muchos salieron por la puerta de atrás. Claro. Pero el engaño es en el mercado chino, pero también en cuanto a las reglas. O sea, el problema que parece que Trump... de hecho, él fue el primero que en el 2018... puso sobre la mesa que había algo intrínsecamente equivocado en la relación con China, ¿no? Sí. Y es toda esta competencia desleal. Todas las barreras de acceso al mercado chino, todos los subsidios encubiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. O sea, esto no es una cosa nueva, las tarifas. Eso empezó en el año 2001, ¿no? Y el problema es que yo creo que tiene mala solución, porque Xi Jinping no va a cambiar. De hecho, lo que le piden los socios comerciales de China, Estados Unidos, Europa, es que haga unas reformas estructurales de tal magnitud para poder competir lealmente, que realmente eso lo que significaría es que perdería el control de la economía. Y el régimen. Y si pierde el control de la economía, pierde el poder. Claro. Y si estamos de acuerdo que el primer objetivo del Partido Comunista es mantenerse en el poder, siempre, eso no va a ocurrir. Salvo el poder, todo es ilusión. Exactamente. A ver, Alessia, pregunta. Mira, ante todo, gracias por estar aquí. Y yo quiero, al hilo de todo lo que habéis dicho, irme al año 1989, porque creo que el gran error en nuestro análisis occidental ha sido haberle dado una tremenda importancia, que la tiene, a la caída del muro de Berlín, a la implosión de la URSS, pero no somos conscientes de la importancia de Tiananmen, que es mucho mayor a nivel geopolítico. Que es a la vez. Y es a la vez, incluso anterior, porque sí. Tiananmen empieza las revueltas estudiantiles en abril, en mayo visita Gorbachov China y en la noche del 3 y el 4 de junio es cuando hay estas matanzas. Realmente Tiananmen en el Occidente parece una revuelta estudiantil reprimida.
pero Tiananmen no fue eso. Tiananmen fue una lucha intestina entre las dos almas que había en el Partido Comunista Chino, entre Li Peng, primer ministro, junto con Shang Kun, que es el jefe del Estado Mayor, digamos así, y por el otro lado está Hu Yaobang, que muere, y todas las revueltas nacen porque quieren homenajearle, y era un aperturista, digamos así, y finalmente lo que sucede es que los más radicales reprimen a los aperturistas. Esto es... Hay que decir que el propio Deng... el primero, el que decide... Claro, pero es que Deng está en la larga marcha. Deng, que había estudiado en Alemania, igual que... Claro. O sea, estamos hablando de la élite del primer Partido Comunista. Sí. Tiene la legitimidad. Sí. Pero Deng Xiaoping es el que dice vamos a aperturar la economía, vamos pero a... solo es el que manda la economía. Pero es el que manda los tanques, es el que decide reprimir con sangre. Estamos hablando quizás de más de 10.000 o 15.000 muertos. Entonces, esta falta de análisis de la importancia, al final, es que China ha salido victoriosa. Y Rusia se ha convertido en un satélite de China y se ha convertido en un segundón, digamos así, a nivel geopolítico. Nosotros, ingenuamente, pensábamos que con la caída del comunismo esto iba a tener consecuencias y, en cambio, al final, la segunda potencia mundial en este momento es China. ¿Cómo lo ven ellos ahí? ¿Cómo viven esta victoria del comunismo tan radical? A ver, la población china, que tiene que sufrir al partido, la paradoja y lo trágico es que están convencidos que la dictadura china funciona. Es terrible lo que digo, ¿no? Sí, muy terrible. Y a nivel de régimen, bueno, están absolutamente convencidos que su modelo es no solo más eficaz que el modelo liberal occidental, sino superior en valores, ¿no? Entonces, y eso se ve un poco con la llegada de Xi Jinping y también como consecuencia de la crisis del 2008, ¿no? En el que ellos se dan cuenta que ahí salen a la superficie algunos de los fallos del sistema capitalista, ¿no? Entonces, China no va a cambiar, o sea, está muy confiada en sus propias fuerzas y respecto a lo que dices de Tiananmen, es un momento clave, efectivamente, ¿no? Porque el aperturista fue Zhao Ziyang, que fue el que acaba peor. Exactamente, sí. Es el que baja a hacerse la foto con los estudiantes, y en el momento en que entran los tanques lo meten en arresto domiciliario hasta su muerte. Y no lo dejaron enterrar hasta muchos años después, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que no hay ningún incentivo dentro del partido para ser una paloma, ¿vale? Porque, y por eso yo siempre, cuando vivía en China, que había tantos optimistas, tanta gente que pensaba que era inevitable que China iba a ser democrática, si tú mirabas adecuadamente, veías cuáles son las dinámicas dentro del partido, jamás podías llegar a la conclusión que desde dentro se iba a producir un cambio, ¿no? Y bueno, y en toda esa época post-Guerra Fría, en el mundo occidental se vivió una euforia, claro, que es también parte de por qué se les dejó entrar de esa manera en la Organización Mundial del Comercio, y que nos ha traído todos los problemas actuales, ¿no? Maite. Juan Carlos, yo quería preguntarte, bueno, por partida doble. Acabamos de leer hace 2 días, hace 3, El Confidencial sacaba como una empresa estatal china, CCCC, una constructora que está penalizada en Estados Unidos, se ha está recibiendo cantidades millonarias, adjudicaciones millonarias del gobierno español, y se ha metido a través de lobistas próximos al PSOE, en este caso Acento, y estamos viendo cómo Zapatero se ha convertido en el gran lobista del régimen chino. Quería preguntarte si es, por lo que tú has analizado en el caso español, ¿qué papel juegan los lobbies? Porque da la impresión que este gobierno, más que los intereses nacionales, lo que está haciendo son esos viajes de Sánchez a China. ¿Hasta qué punto se deben a lobbies y a las presiones y a los intereses personales de determinados políticos socialistas? O si crees que hay, por el contrario, bueno, pues una política de expansión a China, porque claro, me preocupa, ¿no?, ver cómo estas empresas entran mediante lobbies, y siempre además es el mismo.
Y luego el papel de los lobbies aquí chinos en España, y después, brevemente, la Unión Europea. Después de la pandemia vimos nuestra dependencia absoluta en tanto material sanitario como material tecnológico de China. Hubo desabastecimiento terrible en Europa y Europa se comprometió a cambiar eso. ¿Ha cambiado? O seguimos siendo dependientes, Europa, de China a la hora de fabricar productos médicos, tecnológicos, chips. Me acuerdo que había carencias enormes. ¿Somos conscientes? ¿Se ha aplicado en Europa una política para volver a fabricar estos elementos básicos para la supervivencia? A ver, con la primera pregunta, yo sigo lo de China en España un poco tangencialmente, ¿no? Estoy con el foco más en Latinoamérica. Pero veo muchas similitudes, porque China tiene estrategias globales que las implementa a nivel local de forma diferente, ¿no? Yo no creo necesariamente que es el Gates Center, creo que es el otro, ¿no? El Zapatero. Que lo hayan promovido ellos. A lo mejor sí, pero es que China es lo que está haciendo. Tiene un programa de captación de las élites locales y la tienen todos los países. Ellos lo que están haciendo es comprar voluntades de gente influyente, ¿no? Han creado la Universidad Patricio Lumumba, donde creaban los que iban a mandar en esos países, claro. Lo que pasa es que, claro, han llegado muy arriba, ¿no? En otros países ves que, bueno, algún exdiplomático, yo qué sé, gente, periodistas, obviamente, y académicos, pero llegar a expresidentes, hay casos, pero no son tantos, ¿no? Entonces yo creo que muy probablemente eso viene de la parte china, porque China ha entendido que tiene que tener aliados en todos los países. No quiere gente que esté próxima a la gente que toma las decisiones, quiere legitimarse. O sea, hay varias razones por las que lo hace, ¿no? Entonces yo creo que muy probablemente ha sido la propia China la que ha estado activa, ¿no? Si en el otro lado además tienes gente que quiere hacer negocios, pues... Y Huawei, perfecto. que sale también tanto, Huawei es otra de las... Bueno, Huawei, a ver, la verdad, yo soy una persona muy analógica, sí. Pero cuando yo veo en la misma frase almacenamiento de datos, Ministerio del Interior de España, Huawei y acuerdo, me pongo a temblar, ¿no? Porque es que, primero, Huawei es núcleo duro del régimen chino. Del ¿no? ejército. Claro, el fundador tiene origen en el ejército chino. No cotiza en bolsa, por lo tanto, no es transparente, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que no es una empresa normal, ¿no? Incluso en términos chinos. Y entonces, claro, yo ver a mi país encamándose con Huawei... Perdona, literalmente, porque la pareja del ministro Álvarez era vicepresidenta de Huawei. Pero encamarse con Huawei y saliéndonos de lo que todos nuestros socios dicen, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Pero para mí también la cosa estética. O sea, yo creo que por principio tú no te encamas con una dictadura ni te encamas con una empresa como Huawei. Sobre el tema de las mascarillas y la China post-COVID, me gustaría saber cómo es la China después del COVID, de la pandemia. Y conectando tu trabajo en la tela de araña con el trabajo sobre las investigaciones en China, también me gustaría saber tu opinión al respecto del mayor proveedor de mascarillas y material sanitario que tuvo España, que es un empresario chino que se ha dado a la fuga. Nadie sabe dónde está, dónde se encuentra. ¿Te ha sorprendido y si tienes alguna información al respecto? La primera, perdona, ¿me has dicho? La China post-COVID, la China después del COVID. Bueno, pues todo empeorando, obviamente, ¿no? O sea, la China más próspera de los 2 últimos siglos es la más autoritaria, ¿no? Quitando quizá la revolución cultural. Y hay mucho descontento, ¿no? A ver, el otro día leía el caso, ahora vuelvo pero el otro día leía el caso de una chica jovencita que se la conoce como la chica de la tinta o algo así, la traducción es, que en el 2018 a las 6 de la mañana grabó con un teléfono cómo le tiraba pintura a la cara de Xi Jinping en un póster, y antes de que acabara el día esta chica estuvo detenida y estuvo en centros psiquiátricos durante 2 o 3 años. La sacaron, según su padre, una mujer rota que no hablaba, etcétera. Volvió a hacer otro vídeo y la volvieron a encerrar. Su padre la reclamaba, su padre acabó muriendo en prisión bajo unas condiciones terribles,
y desde el año 21 de esta chica no se ha vuelto a saber nada. O sea, es un ejemplo, pero es el día a día. Es cómo funciona ese país. Y luego, hay una cierta resistencia pasiva por parte de los jóvenes chinos, no sé a qué escala, pero esto lo podemos leer. Yo no voy a China, ¿no? Y pierdes un poco de contacto, pero tengo amigos, leo cosas, ¿no? Y lo que hay es una cierta resistencia a ese discurso por parte de los jóvenes de no seguir las directrices de aquello de, bueno, os toca por generación hacer el esfuerzo a favor del sueño chino. Bueno, pues hay una expresión china que se traduce como quedarse tumbado. Entonces, ¿qué hacen? Trabajos muy sencillos, viven con poco, no se casan y no tienen hijos. Eso nos suena un poco, me suena, ¿eh? Vamos, no sé. Sí, pero básicamente... No tendrás nada y serás feliz. Pero ahí está, aquí la particularidad es que están desafiando la política china, ¿no? Es lo contrario. Como la resistencia por cierto, que la fórmula es lo mismo que aquella, la generación de la gran promesa. Que Mercedes Rosúa, que es de las primeras que vivió en China y escribió cuando la Revolución Cultural, era la generación de la gran promesa, que es lo de siempre, el sacrificio de una generación para lo que venga. Pero claro, era ya la tercera generación. Y dice, bueno, que siempre nos sacrificamos los mismos y el resultado siempre es malo. Pero antes decías, pero lo malo es que esa dictadura funciona. Porque como siempre ha sido una dictadura, y son 7 generaciones en dictadura, claro, tienen más cosas. Me choca mucho lo que digas, tienen lo suficiente como para prescindir de algo. Es decir, se acabó la hambruna estructural de China, que ha sido también la base de su gloria. Tanta gente pasando hambre o comiendo, lo que sea. Pero claro, yo creo que es la primera vez que es una cosa un poco hippie. Es decir, vale, bien, de acuerdo. Pero no me llega, no creo en nada. Bien, comeré lo justo, pero no me des la torra, o sea, no me creo tu discurso. Me eres antipático. Es también un desenganche de la idea nacional. La idea nacional de China siempre ha sido imperial. Cuando haces la primera vez que se ve, hay una generación que dice, no, o sea, desertor no, pero no. Y en el contexto chino, eso... Muy gordo. O sea, es que cualquier desafío te vas a la cárcel, ¿no? Yo conocí hace poco en Suiza a una disidente que acabó exiliándose después de 2 o 3 temporadas largas en la cárcel porque se protestó con un folio en blanco, ¿no? Es que pasan esas cosas. Yo cuando vivía en China siempre me alarmaba porque decía, ¿por qué los temas de derechos humanos no calan? Y cuando vuelves al mundo libre te das cuenta que aquí eso es abstracto, es un número. Pero cuando estás allí y ves el sufrimiento en la cara, te das cuenta de que es muy grave lo que pasa. Y esto estás al orden del día. Por cualquier cosa te cae todo el peso del régimen encima, ¿no? Y al final es un régimen también muy injusto, porque es un sistema de rasgos mercantilistas o neomercantilistas, donde todo el capital va al Estado y a las élites. Bolsillos llenos. Claro, pero no necesariamente a la población, ¿no? Entonces, es dramático, tiene lo peor de las dos cosas, lo peor del comunismo y del capitalismo, totalmente. Lo peor. Total. Bueno, a ver, hay preguntas. Hay preguntas, sí. El nuevo orden mundial, en concreto el peso creciente de China, genera preocupación en nuestros oyentes, además a muchos niveles. Vamos a hacer una pausa, Juan Pablo, y a la vuelta a ver si puede solventar las dudas que le van a plantear y transmitirles un poquito de tranquilidad, ¿o no? Sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá. Pues hay muchas preguntas para usted, Juan Pablo, sobre el comunismo, sobre la dependencia que tiene Occidente de determinados productos chinos, al hilo de lo que estaban comentando Maite y Rosana. El miedo también a estar siendo espiados, que es una pregunta recurrente en el contestador, o acerca de la situación de determinadas minorías en el país. Pero vamos a empezar por el nuevo orden, en concreto América y el peso que puede tener en el mundo. Me gustaría saber en qué posición queda América en el nuevo orden mundial, porque hasta ahora América estaba un poquito ya denostada y ha adquirido otra vez esa supremacía con la intervención de la paz en Gaza e Israel. ¿Usted cree que Europa, quien maneja Europa, la maneja el islamismo y el comunismo? Son los que estamos viendo en los hilos de todas estas marionetas que nos representan como políticos al pueblo español.
y a toda Europa. Me gustaría preguntarle si saben lo que está pasando realmente en los campos de concentración en la región de Xinjiang, al que el régimen chino les llama centros de reeducación. ¿Los están reeducando o los están exterminando? ¿Y por qué? Porque son musulmanes. ¿No es el régimen chino aliado de Irán? ¿Cómo piensa él que Occidente puede dejar de ser esclavo del comercio chino? Porque de una forma u otra, políticamente no lo somos, o no del todo, pero a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de fabricación, somos auténticos consumidores esclavizados del comercio asiático. Si piensa que toda esta tecnología que tenemos de móviles, de fabricación, sobre todo China, nos están espiando de alguna manera, ya no solo con lo de TikTok. Es muy curioso porque se mezclan cosas de orden casi metafísico y luego de orden doméstico. Por ejemplo, si tú coges ahora que vienen los Reyes, Made in China, ¿tú compras ese juguete? No. Claro que no. O sea, hay cosas que no se puede tener la evidencia, pero uno tiene el convencimiento de que no debe aproximarse a eso. Y yo, pues, todo lo que tiene que ver con electrónica, etcétera, que viene de China, no quiero ni verlo, ¿no? Eso va a ser un problema con el vehículo eléctrico chino. Fíjate que yo que estoy en contra del vehículo la mayoría eléctrico. de los taxis, por ejemplo, o los Uber que hay en Madrid son coches eléctricos. Pero todo el software es chino. Sí, bueno, y los móviles también, porque tú decías, bueno, es que el iPhone, es que esto está lleno de cosas chinas por dentro. O sea, hay 3 comisarios en cada aplicación. En todas partes. A ver, sobre ser esclavos comerciales de China. Bueno, sí, yo creo que con la pandemia es donde finalmente abrimos los ojos y nos dimos cuenta que había sido una mala idea poner en manos de China el control de las cadenas de suministro estratégicas, ¿no? Creo que donde puedan van a tratar de... yo creo que hay por lo menos una desglobalización selectiva, ¿no? Porque ahí aprendimos la lección. Yo creo que China seguirá siendo importante, pero desde luego tardaremos... o sea, eso se puede hacer, según yo lo entiendo, pero tarda muchos años y necesitas hacer grandes inversiones, porque ha habido... la industria ha sido destruida. Empezando por la Alemania. Exactamente. Alemania especialmente. Es la que ahora tiene el discurso más antichino, de hay que volver a ser autónomos, volver a recuperar. Pero hay una paradoja con Alemania, porque en esa votación de los aranceles preliminares al eléctrico chino, Alemania estaba entre los 5 que estaban contra, porque tiene un déficit comercial enorme, pero le vende un montón de cosas. Al contrario que España, que tenemos 37.000 millones de déficit, pero no le vendemos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas cuando hay que hacerlas, aunque sea duro, hay que hacerlas. O sea, lo que creo que la historia reciente nos demuestra es que no es una buena idea echarse en brazos de China, ¿no? ¿Significa romper las relaciones y el comercio con ellos? No, pero desde luego no hay empresas con las que no tienes que hacer negocios, en mi opinión, y luego hay que reindustrializar Europa y el mundo occidental de nuevo, ¿no? Volver un poco a la casilla de salida. Te preguntaban sobre el espionaje, supuesto espionaje, la inteligencia china. A ver, si te soy sincero, Rosana, no es un tema que lo haya seguido a fondo, porque ya sabéis que lo del tema chino es infinito, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decir es que estamos infiltrados por todas partes. Y esto yo lo veo en los países en los que yo hago investigación, que en los últimos años es fundamentalmente Latinoamérica. Veo todas las señales, ¿no? Y a través de esta estrategia de captación de élites locales, dices, no, es que tienen un departamento que hacen eso. No, es un esfuerzo coral, donde participan los órganos del Estado, miembros del Partido Comunista, y lo más preocupante... Sector negocios. Bueno, negocios desde luego, pero luego toda una serie desde medios de comunicación a universidades, think tanks, todo eso, que en la percepción de sus interlocutores parecen que forman parte de la sociedad civil, si me permitís el término, y que por lo tanto es independiente del régimen. Sí. No,
Nunca son independientes. El Instituto Confucio. Por ejemplo. Que es, digamos, la cara amable del comunismo. Ahí no hay represión, pero manda el partido. Pues yo lo he visto en los últimos 15 años en todas partes, les funciona de maravilla y dicen, bueno, pero ¿qué problema hay con que yo acepte un viaje de esta universidad? Pensando que esa universidad es igual de independiente que la suya. Que no funciona así, que es quinta columnismo del partido y es un esfuerzo coral, ponen muchos recursos humanos, ponen muchos recursos financieros. También es exótico. Y lo que yo veo en los países de Latinoamérica donde trabajo es que han logrado que todas estas élites que hay de todo tipo y condición, pero son los que dominan, los que monopolizan el discurso sobre China. Sí, de los medios. Entonces, Rosana, de eso al espionaje, hay un caso, lo que pasa es que no lo he seguido, pero esta misma semana hay un caso gordo de espionaje en el Reino Unido, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que China hace esas cosas, ¿no? Es que si no lo tendrían como un desdoro. A ver si no vamos a espiar nosotros, siendo los amos del mundo. Bueno, a ver, la famosa estación espacial que tiene China en Neuquén. Sí, ¿no? Que sigue allí. Que sigue allí. Yo fui a verla. Neuquén es Argentina, una zona muy amplia, muy vacía. Y eso fue consecuencia de que Argentina tenía los mercados de crédito internacionales cerrados y China salió al rescate y le puso eso como condición. Sí, porque es una instalación de doble uso, ¿no? Y en ese viaje me hice otros 500 kilómetros y me fui a Mendoza, donde la agencia europea tiene exactamente la misma instalación y la llevan, porque lo tienen subcontratada, a 7 ingenieros argentinos. ¿Quién está en la parte china? El ejército chino, porque el programa lunar chino no es civil, es del ejército. De hecho, fue la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue allí a Neuquén cuando llega Milei. Pues la cosa sigue igual. No va a cambiar nada. Pero por ahí es un ejemplo de que ellos le ven valor a eso y le ven valor no por el programa lunar, sino por todo el espionaje que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues tenemos que... este hombre tiene que alimentarse, porque llegan las Navidades. Cuando acabemos aquí, los hijos ya súper. Creciendo, al súper. Al súper del Corte Inglés, que es donde encontramos la calidad y toda la variedad que nos gusta al hacer la compra. Podemos llevarnos el aceite de oliva virgen extra maestro hojiblanca del nuestro, verdura, fruta, carne, pescado, son estupendos, están siempre fresquísimos, por ejemplo los plátanos de Canarias, y además dan un 25% de regalo por compras superiores a 20 euros en una gran selección de marcas de droguería como Finish, Bib, Vanish, Omino Bianco, Scottex, Foxy y muchísimas más, y luego lo puedes utilizar para compras en droguería posteriores. Y así todos los días, productos de primera calidad y con toda la variedad de marcas en Supercore, Hipercore y Supermercados El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy, Federico? Yo seguir leyendo a este hombre. Tienes que venir más, Juan Pablo, porque si no parece que estamos locos. Dice, y estos tíos que hablan de China, pero es que China es el imperio del centro. Pero es que es la Federico, base. nadie habla de China. Bueno, claro. Yo la última vez que oí en el Congreso Español a alguien afearle algo a China fue a Abascal en la época de la pandemia. Sí, ahora con Orbán ya no sé lo que pensará. Pero es que yo no oigo nada. Es que China es la primera inversora en Hungría. Sí. Estamos rodeados. En Budapest los edificios ya tienen los carteles chinos, los bancos y todo. Una cosa que a mí me preocupa muchísimo en la universidad son mis alumnos españoles y europeos completamente fascinados por China, que cuando yo les hablo del sistema de crédito social chino me contestan que eso es propaganda occidental y que están fascinados porque se quieren ir a China y creen en un régimen autoritario. Bueno, lo que pasa es que muy poca gente va al fondo de las cosas. Claro. ¿Sabes? Porque si lo analizas, jamás puedes llegar a esa conclusión. Pero está claro, Juan Pablo, que tienes que venir otro día porque se nos han quedado muchas preguntas pendientes. Por lo menos antes de Navidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Coldo en el Supremo, así que vamos a hacer... Ha entrado, por fin. Ha entrado todo Coldo, está en el Supremo, así que ahora nos vamos a ir ahí. Esa era la gran incógnita de la física. Ahora iremos a la moral. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, como se decía en el tenis, cuando empezaron a retransmitirlo y veíamos a Rod Laver y a otros desde Australia y decía, entró la pelota de Arilla, entró.
Coldo entró. Ya ha llegado, sí. Ya, ha llegado ya. Coldo García al Tribunal Supremo con un macuto de importantes dimensiones y minutos antes ha atendido a los periodistas. ¿Va a declarar hoy? ¿Va a declarar o va a seguir la estrategia de Ábalos? Lo voy a hacer lo que me mande mi departamento jurídico. ¿Y va a poder justificar el asunto de las chistorras y las lechugas, señor Ábalos? Pero señor Coldo. Vamos a calmarnos todos y vamos a ver lo que hacemos. Simplemente una pregunta final. ¿Teme acabar hoy en prisión? ¿Trae la mochila por algo, señor Coldo? Hombre precavido vale por dos, señor. Hombre precavido vale por dos. Oye, qué suelto, le ha dejado preguntar Sí, a sí, este. sí. Como se enteren en la SER, le ponen una multa. ¿Qué es eso de preguntar? Bueno, pues en el Supremo pendiente de su declaración está nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana llegaba para declarar por cuarta vez en el Tribunal Supremo el exasesor de José Luis Ábalos, Coldo García. En la anterior cita judicial se negó a comparecer. Coldo entraba en el alto tribunal con una gorra y una bolsa de grandes dimensiones con sus enseres personales por si ingresa en prisión tras la vista. Después de su comparecencia, el magistrado que investiga la trama Coldo, Leopoldo Puente, celebrará una vistilla de medidas cautelares donde se decidirá si se acuerda su prisión provisional o su libertad. Algunas fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Coldo tiene más papeletas para acabar encarcelado que Ábalos. Ábalos, dicen, se libró por los pelos por ser diputado. Otras fuentes, sin embargo, consideran que Coldo correrá la misma suerte que Ábalos. Y un detalle más, un coche policial de Paisanos se encuentra ubicado en el mismo lugar que el día en el que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue escoltado para ingresar en la prisión de Soto del Real. La clave, un día más, estará en la petición que haga el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Bueno, puede ser una pista. Veremos. Sí, oye, pero fíjate que estamos... Esto es, en tiempos de Franco era igual. Fíjate, se ha puesto detrás, como los sovietólogos, se ha puesto detrás del ministro de Marina, que hizo la mili con Franco, y ha puesto un tío delante, que es de Lugo, que es el del Ejército de Tierra. Algo está pasando. Sí, hay que analizar cualquier detalle. El auto del juez Puente, en el que manifiesta su estupor por el hecho de que José Luis Ábalos siga siendo diputado, sigue dando que hablar. Por ejemplo, el socialista Gómez de Celis ha dicho que si quiere legislar, que se presente a las elecciones. Esto es lo que ha dicho esta mañana Gómez de Celis, que es la mano derecha de Francina Armengol, en la mesa al frente del Congreso de los Diputados. También se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, y recogiendo sus declaraciones ha estado nuestro compañero Luis Díaz. Luis, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Aunque no estaba prevista su asistencia a este desayuno informativo, Feijóo ha aparecido en el último momento para acompañar al presidente de Galicia, Alfonso Rueda. A su llegada, el líder del PP se ha pronunciado sobre el auto del juez Leopoldo Puente, que ha permitido a José Luis Ábalos seguir en libertad. Feijóo subraya que siente estupor tras esta decisión al ver que todo el entorno de Sánchez está manchado por la corrupción, pese a la defensa del presidente este miércoles en el Congreso, insistiendo en que su gobierno es el más decente y estable de toda Europa. Le escuchamos. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Y además, seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno y del gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles. Un acto, por cierto, que ha contado con la presencia de la dirección nacional del partido, como Miguel Tellado y Cuca Gamarra, pero también del viejo PP, como Mariano Rajoy, Ana Pastor o María Dolores de Cospedal. Y un par de asuntos más. Que la renovación sea porque paso. No es evidente. Yo veo a Mariano y digo, uff, menos mal que hay futuro. No es noticia decir que Venezuela es una dictadura, pero sí es noticia que lo diga un miembro del gobierno de España. ¿Qué me dices? Óscar Puente en Onda Cero. No soy un defensor de la dictadura venezolana ni del régimen venezolano. No tengo nada que ver con el señor Maduro. Que se lo sabe un poco. Y me alegro de que le den el premio Nobel a una persona que defiende la democracia en Venezuela. No puedo decir más. ¿Ha dicho esto dictadura venezolana? Sí, bueno, es un régimen evidentemente, ¿no? Autocrático y ya está, no hay mucho más que decir. El que le decía, ¿ha dicho usted? ¿Quién era? Carlos Alsina. Alsina. Ah.
Estaba perplejo, estupor también. Por el hecho de que... Hombre, acaban de robar las elecciones, está metida en un zulo. Por el hecho pero el hecho de que sea el gobierno, claro. No, yo entiendo, y tendría el mismo estupor. Pero usted no es del gobierno de los amigos. ¿Será que están reculando? Pues lo malo es que si recula el Óscar Rután se carga medio edificio, porque ¿has visto el otro día cómo se sacaba la cera de las orejas? Y termino con este sonido. Tel est l'état de la France que nous laisse Emmanuel Macron. Tel est le pays que nous devrons redresser, car tôt ou tard, c'est au Rassemblement national que reviendra cette mission et nous la mènerons à bien. La Asamblea Nacional Francesa debate ahora mismo las 2 mociones de censura contra Le Cornu. Solo van a prosperar si varios socialistas y republicanos votan a favor. 4 que ya han dicho que sí, 4 socialistas. Sí, creo que en total son 24 los votos que hacen falta para que no prospere. Llega, pero es la primera vez que lo intentan. Sí. Parece que por hoy sobrevivirá. Qué bien suena el francés, ¿verdad? Qué bien suena. Y qué mal va Francia. Francia yo creo que después de Perú, que ya tiene un muerto, ya acaba volviendo sendero luminoso. Es el único país, pues matan la izquierda caviar, la caviarada, que es lo más asqueroso de ahí. El único, mira que Perú es un país valioso. Han metido al rey en un lío, el tío siniestro, el viudo de la estación Almudena Grandes, que es uno de los personajes más sórdidos que ha producido la literatura española. Bueno, pues ahí está el rey y dice, a ver si os lleváis bien. Y los mira con una cara y dice, pues, como no les pegues, lo veo difícil. En fin, la Crónica Rosa, en cambio, está incandescente. Madre mía, la que tenemos liada con la oreja de Van Gogh, Federico. O sea, claro. Nunca pensamos que fuesen a ocupar minutos de Crónica Rosa. Ya pero te dije, desde que la vi con Karol G, esto va para arriba, esto vuelve. Es la guerra. Bueno, vuelve. Yo es que estoy con Rosana, ¿eh? ¿Cómo que vuelve? Nunca dejó de estar la oreja de Van Gogh. Lo que se fue es Amaya y además ha estado muchos menos años que Leire. Entonces, pues, no es señal, justo. Es que más a mi favor. No es señal justo. De que vale más. No es justo. A mí me parece que bueno, ayer, ya para ponernos en faena, ayer anunciaron para que veas Instagram. Que lo sigo. El otro día vi una cosa que hizo Leire con la oreja de Van Gogh, una cosa como comunista, una felicitación de Navidad. Sencillamente repugnante. Lo del villancico, pues la canción que han sacado nueva parece ser que se parece mucho a esa. Pues es como un villancico de Gaza, ¿sabes? O sea, es una prograda infecta. Pues esta que han sacado nueva y que ayer abría ya o cerraba, mejor dicho, todo tipo de rumores y especulaciones, se emitía en Instagram, era un momento de la grabación con un texto larguísimo que ahora vamos a desgranar, en el que además daban por finiquitado también a Pablo Venegas, que ha sido uno de los componentes. Pero no está claro, yo he seguido eso y no está claro. Bueno, parece ser que quiere explorar nuevos universos eso es lo que dicen oficialmente, musicales. Pero luego lo traduciremos. A ver, aquí la clave es que ellos trabajan como sociedad limitada. La Oreja de Van Gogh es una empresa y contratan y despiden claro, dependiendo de lo que digan los miembros de esa empresa, entre los que siempre ha estado Amaya Montero. Es decir, Amaya tenía potestad para despedir a Leire. Para despedir, no, tenía una participación en esa potestad. Eso es, bueno, pues ahora hablamos de todo eso. Tenemos que hablar de Irene Rosales, porque ha emitido también un comunicado. Aquí todo el mundo hace comunicados en las redes sociales. Claro, tú le das al chat GPT y lo que hiciste tú. Quiero un comunicado sobre qué dice Paquirrín de Irene Rosales. Entonces le pregunta a la inteligencia artificial, que no quiere perder el tiempo, dice... De carácter, digamos, sentimental, duro, de carácter episódico, de carácter más diplomático, le pregunta. Ella dice sentimental y tal. Te suelta un rollo medio budista que te deja tieso, que es una... Pero oye, que te lo podía hacer yo ahora, ¿eh? Es una maravilla. Han llegado a una perfección. Yo los cazo nada, al vuelo. El tema de los famosos, porque como sigo a muchos famosos desde hace mucho tiempo, yo sé cuando... Ya sabes la diferencia, ¿no? Claro, cuando ponían algo que yo detecto siempre, que es lo de palabra, espacio, coma. Que a todos los que redactamos nos saca de quicio, ¿verdad? La coma después del sujeto. Eso es que ha metido también, una hamburguesa. Pero ya es una cuestión ya de puntuación, ya ni siquiera de... Sí, pero es la clave. Sí, o sea, cuando tú pones un espacio después de la palabra y una coma, no, la coma va justo después de la palabra. Pero es porque has metido ahí pero una la inteligencia artificial hamburguesa. lo hace
fenomenal, por no usar otra expresión. O sea que en este caso lo que pide es sobre todo protección para los menores que están implicados en esta historia. Sus dos hijas no tienen... No sé, a ver, sus hijas, dice, por favor, no los publiquéis ni pixelados. A sus hijas las han sacado ellos en exclusivas, a las dos niñas que son las nietas de Isabel Pantoja. Y luego, obviamente, sí que consta esa protección para el hijo de Guillermo Céspedes, que es como le hemos bautizado, ya sabes, aquí, de manera coloquial. Lo dice Leemos. Céspedes tiene un montón de vídeos en Facebook en los que se tumba en el césped, lo acaricia. Bueno, claro, lo tiene que vender. Sí, claro, él es un gran vendedor. Es un césped artificial. Es césped artificial, completamente. No hay que regarlo, ni hay que cultivarlo, ni nada por el estilo. Él te lo pone y él te lo instala. Eso debe tener ciertas contradicciones, digamos, con el bienestar epitelial. Quiero decir, que te debe picar, ¿no? El césped artificial es un producto en el que lo caro realmente merece la pena. Es lo único que puedo decir, porque no conozco más de este universo Céspedes. Y hay respuesta de Lourdes Montes a la entrevista de Julianín ayer, ¿vale? Por un lado estaba en una pasarela y dijo algo así como ni me cuentes lo que ha dicho, porque no lo quiero oír, pero a través de Paloma García Pelayo, que además es amiga suya, se ratifica en todo lo que comentó. O sea que tenemos una guerra abierta, pero no por Julián Contreras. Hay que recordarlo, que es lo que él dice. Él se defiende diciendo, yo no he abierto esta guerra. Seguimos sin saber nada del novio de Eva González, si es guardia, hostelero. Nada, ya sé exactamente todo lo que hace, su apellido, todo, me lo sé todo. Sí, bueno, pues ahora mismo. Es el benemérito. Como, mira, de cabeza mal, ¿eh? Pero cómo ha mejorado la especie en España. Madre mía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.